¿Qué tal? Te saludo de nueva cuenta a esta serie de videos en torno a eh, las teorías de la comunicación. En este caso platicaremos un poco sobre lo que es el condicionamiento clásico. ¿Qué es el aprendizaje? Es una buena manera de iniciar este conocimiento. Este es un aporte de Laura Rodríguez Provenzano. Eh, A través de la experiencia es como podemos cambiar relativamente de forma permanente nuestra conducta. Entre más experiencias tengamos, mayormente podemos modificar nuestra conducta independientemente del sentido que sea, hacia lo positivo o hacia lo negativo. Lo interesante en este contexto del aprendizaje es que este puede darse por dos vías, por la vía de la observación o por la vía del aprendizaje. Cuando hablamos de la vía de la observación es cuando unos aprenden de otros. El caso específico, cuando los bebés miran a los adultos y reproducen sus conductas. En algunos casos, algunos animales, sobre todo las mascotas, los animales de casa, reproducen justamente a partir de la observación sin necesidad de que intermedie un proceso de intelección, de pensamiento, en donde se expliquen por qué se están comportando de ese modo. Esta forma, la forma asociativa, se realiza una conexión o una asociación justamente entre dos sucesos. Una música te puede relacionar para llevar a cabo, tener una sensación, un recuerdo, o una imagen te puede generar la motivación hacia algo. El condicionamiento es el proceso de aprender justamente esas asociaciones, y gracias a las asociaciones es que podemos resolver una serie de complicaciones, de operaciones matemáticas y de circunstancias diarias de vida. El condicionamiento clásico se basa en lo que se puede denominar el aprendizaje de señales. ¿Qué es una señal o cómo debemos de entender una señal? Un estímulo que puede ser tanto de fuera como de dentro del individuo, que anticipa o predice con cierta fiabilidad, con cierta confianza, un acontecimiento. En lo general, que es motivacionalmente significativo. Una señal, podemos pensar en una señal de tránsito, una señal de alto, nos anticipa que debemos de parar. De no suceder eso, entonces podemos tener alguna situación de desgracia, o viceversa. Si tenemos un verde, la luz verde quiere decir que continuemos con cierta seguridad, que del otro lado habrán de detenerse. El condicionamiento clásico consiste en aprender a relacionar estímulos o eventos de modo que unos hagan la señal para poder predecir los otros. Ciertos estímulos van a condicionar o van a generar respuestas, otros estímulos que habremos de llamar respuestas por parte de los sujetos que lo están recibiendo. La teoría del condicionamiento clásica se le atribuye al fisiólogo ruso, investigador científico, muy reconocido a nivel mundial en sus épocas, al doctor Iván Petrovich Pavlov. Y por eso es que a este condicionamiento clásico también se le denomina justamente el condicionamiento pavloviano, que está en contraparte del condicionamiento instrumental o operacional. Ese lo veremos en la siguiente entrega. Investigando sobre el funcionamiento de sistemas digestivos en animales, es lo que hace el doctor Pavlov. Descubre que la salivación de este animal no solo se produce cuando la comida se introduce en la boca del animalito, sino con el solo hecho de ver esa comida, o incluso cuando se le está presentando un estímulo determinado más o menos complejo que anticipa la llegada de la comida. Hay estímulos en principio neutros, es decir, no tienen ninguna significación, ningún significado, y tampoco tienen valor emocional para el animal.
como la visión del experimentador, por ejemplo, el sonido que produce un metrónomo, una campanita, una lámpara, si se emparejan de forma contigua y repetida con la comida, entonces producen la respuesta de salivación. Pero la campana como tal es un estímulo neutro. Cuando se relaciona justamente con el alimento, entonces ya tiene funcionante. Se trata entonces de la respuesta aprendida, la respuesta condicional, porque a diferencia de la respuesta que se producía incondicionalmente ante la presencia de comida en la boca, es decir, se le daba la comida, que es este caso, se la comía y se salivaba, es una respuesta incondicional, eh, requería una serie de condiciones propias para aparecerse. Si solo se presenta la campana, no genera ninguna acción de salivación porque no se ha previamente establecido una condición de condicionalidad entre un determinado objeto y el sujeto al que se le está presentando, que en el caso del ejemplo sería la comida al perro. Para que este objeto, ¿sí? O para que este elemento que es la campana y que en este punto es un sujeto neutro, se convierta en un sujeto condicional, lo que se requiere es justamente la asociación con este estímulo. Cuando suena la campana, se presenta la comida, se salivea. Y entonces ya se establece aquí una relación de condicionalidad que se puede ver reflejada aquí. Cada que suene la campana va a haber una salivación por parte del animal. La respuesta condicionada entonces corresponde a la traducción de la denominación de Pavlov que hacen los psicólogos norteamericanos y se hizo muy popular en la psicología occidental. Aquí lo vemos reflejado en este esquema. Antes del entrenamiento, la sola comida produce salivación. Si hay un ruido o algún otro agente, no hay ninguna respuesta. Cuando hablamos del proceso de condicionamiento, entonces al sonar una campana más la comida, entonces se va a producir la salivación. Cuando combinamos estos dos, cuando este es el antecedente de este, entonces sí hay respuesta y la respuesta es la salivación. Y al haber hecho este entrenamiento, ahora sí, este ruido, ¿sí? El sonido de la campana, después del entrenamiento, ya produce la salivación, porque ya fue previamente condicionado en este punto, que ese es el punto al que se pretende llegar en temas de el condicionamiento de las personas que consumen productos o servicios de cualquier índole. Aquí tenemos ya el ejemplo de manera gráfica, la campana es neutro, no hay respuesta. Esto es incondicionado y por lo tanto incondicionado, es proceso biológico, pero cuando relacionamos estos dos, la respuesta es ya condicionada como lo explicábamos pasos atrás. Las teorías asociadas del aprendizaje nos dicen entonces que si somos capaces de generar estímulos condicionados a las personas, estos generarán o mostrarán respuestas condicionadas, aunque no exista el elemento que lo condicionó. Recordemos que aquí el elemento condicionante inicial es justamente el alimento, que era el único que podría producir este proceso de salivación. Ahora ya no es necesario, ahora ya se estimula de manera condicionada. Y así sucede en las mentes de muchas de las personas que adquieren productos. Los principios del condicionamiento clásico son la adquisición, un vínculo de estímulo-respuesta, un estímulo neutral se asocia con el estímulo incondicionado y se vuelve el condicionado, lo que explicábamos en los ejemplos. La generalización, la tendencia de un nuevo estímulo que es similar al condicionado original para producir una respuesta que es justamente similar a la respuesta condicionada. Discriminación es donde aprendemos a responder a ciertos estímulos y no responder a otros, donde de alguna manera los planteamientos de Skinner podrían funcionar en el concepto de estímulo-respuesta, que obviamente es otra teoría contrapuesta, pero en alguna medida se puede tomar elementos. El de la extinción es cuando desaparece la respuesta reflejada condicionada por la omisión repetida del estímulo incondicionado, después de que se presentó obviamente ese estímulo condicionado.
ahí se termina. Y la recuperación espontánea es cuando una respuesta condicionada se repite después de una demora sin mayor condicionamiento, que ya queda inmersa, planteada en las personas. Cuando ves una película en la televisión, inmediatamente, sin que tengas ya un proceso de condicionamiento, inmediatamente tu mente te dice: ve y hazte unas palomitas y sírvete un vaso de refresco. Todos tenemos experiencia en este tipo de condicionamiento. Por ejemplo, aquí se cita este ejemplo: cuando ves un pastel sabroso y dices: se me hace la boca o agua la boca, como tradicionalmente decimos. Ya es esta respuesta condicionante. No necesitas ni una frase, no necesitas ningún otro elemento, sino que ya de manera automática planteas justamente esta condicional. Esta presentación, la presentación número 4 de la serie Teorías de Comunicación. Espero que no hayas quedado como alguno de los camaradas que nos acompañaron este día. Estamos próximos a la siguiente. Chao.